Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al primer evento del segundo ciclo de conferencias virtuales organizadas por el proyecto Prevenir de USAID, que busca la prevención y la reducción de los delitos ambientales en la Amazonía. Mi nombre es Orestes Orrego, soy líder de alianzas y relaciones institucionales del proyecto, y hoy los acompañaré como moderador en este evento sobre la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía. Quisiéramos iniciar dando por inaugurado el segundo ciclo de conferencias de prevenir, llamado Soluciones para enfrentar los delitos ambientales en la Amazonía. Este evento, que consta de 4 conferencias, es un espacio cuyo objetivo es de intercambio, difusión y aprendizaje sobre experiencias e iniciativas concretas que se vienen implementando en nuestra Amazonía para la prevención y el combate de los delitos ambientales, llámese tala ilegal, minería ilegal y tráfico ilícito de especies. Para eso hemos estructurado 4 conferencias sobre 4 posibles soluciones. La primera, que es la del día de hoy, es sobre la promoción de la minería sostenible en la Amazonía. La segunda, que es el día jueves, que son sobre estrategias de comunicación y el llamado a la acción ciudadana sobre esta problemática. La tercera, que es el próximo martes, que es el fortalecimiento de las redes de monitoreo y vigilancia bajo un enfoque de género. Y la cuarta, que es el próximo jueves, que es sobre la gobernanza para hacer frente a los delitos ambientales. Queremos agradecer a ACA y a la INTEPUC, quienes están ayudándonos con la transmisión del evento desde sus páginas de Facebook, a las cuales pueden ustedes también seguir el evento. Además, queremos hacer un especial agradecimiento a todos nuestros aliados en la difusión de estos eventos. La SPDA, Conservation X Labs, la Facultad de Derecho de la Católica, el Clima de Cambios de la PUC, el Hub de Innovación Minera y AG Group. Conversemos sobre este interesante evento que hoy nos convoca. Como sabemos, la minería artesanal y de pequeña escala, o MAPE, es un sector tradicional e importante en Madre de Dios. En las últimas décadas, miles de peruanos y peruanas se han incorporado a la MAPE, que ha crecido de una forma desbordada en una zona gris entre la informalidad y la ilegalidad. Para conocer más acerca sobre esta problemática, el proyecto Prevenir de USAID presenta hoy el evento La Ruta del Oro Limpio en Madre de Dios, nuestra primera charla de este segundo ciclo de conferencias, que busca un intercambio de diversas perspectivas que buscan tener una mirada holística sobre lo que podría ser una solución para el oro sostenible que provenga de esta región. Y esto con una mira siempre de que pueda generar un impacto positivo en la conservación de la biodiversidad y en el bienestar de las personas de nuestra Amazonía. Antes de darle paso a nuestro primer expositor principal, quiero dejarle algunas cifras que pueden ayudar a enmarcar esta conversación. En la actualidad, la minería constituye el principal sector económico de Madre de Dios. El oro representa aproximadamente el 66.8% de las exportaciones de la región, con lo que superan a los sectores agropecuarios y madereros. No sorprende por ello que la región presente un índice de desarrollo humano por encima de la media nacional. Pero aun cuando la economía ha mostrado avances, el avance descontrolado de la minería ha producido serias externalidades. Se han perdido aproximadamente 100.000 hectáreas de bosques en los últimos 34 años, de los cuales el 53% de esta pérdida han ocurrido desde hace 10 años. En la ruta para promover un oro más sostenible en la Amazonía, el proyecto Prevenir de USAID cuenta con una estrategia basada en 4 pilares: tecnologías limpias, adopción de salvaguardas ambientales y sociales, trazabilidad y certificación, y el mejoramiento de las condiciones del mercado del oro limpio. Dicho esto, para iniciar este evento tenemos de invitado a Pedro Solano, experto ambiental de amplia trayectoria, quien nos comentará desde su experiencia sobre las oportunidades y retos que se pueden generar para una cadena de valor sostenible del oro. Posteriormente, habrá un panel de discusión con 4 invitados, donde el público podrá realizar preguntas para la discusión. Antes de darle la palabra a nuestro expositor principal, queremos repasar brevemente su trayectoria. Pedro Solano es especialista en temas ambientales con más de 30 años de experiencia. Ha participado directamente en el diseño y formulación del marco legal ambiental existente y ha publicado libros sobre temas legales, históricos y conceptuales referentes a las áreas naturales protegidas, con conservación privada y comunal, ordenamiento territorial, humedales, ecoturismo y cambio climático. Actualmente es consultor independiente y columnista de Radio Programas del Perú, RPP Online,
y ha completado en el año 2020 un nuevo libro sobre conceptos, instrumentos y perspectivas sobre las áreas naturales protegidas en el Perú, que se llama ¿Qué es un parque nacional? El ABC de las áreas naturales protegidas en el Perú. También Pedro ha sido director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Doy pase a Pedro Solano para que comience con su presentación. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Orestes, y muchas gracias a USAID y al proyecto Prevenir por la invitación. Un saludo especial a mis amigos que me acompañan en el panel, a ustedes y a la gente que nos está siguiendo en esta charla. Lo primero, Orestes, que debo decir es que en verdad yo no me considero un experto en el tema de minería ilegal. Es un tema que siempre obviamente he acompañado, ya que estoy muy vinculado a los temas ambientales y de gestión del territorio en el país. Pero sin ser un experto en el tema, creo que soy bueno escuchando. Y he tenido la buena suerte en los últimos meses de escuchar a mucha gente que sabe sobre este tema y que me ha dado sus percepciones sobre el mismo. Y en base a eso es que yo quiero hacerles algunos comentarios ahora. Cuando digo que tuve la buena suerte de escuchar a mucha gente, fue como parte de una iniciativa de prevenir, donde se están planteando incorporar unos mecanismos de salvaguardas ambientales y sociales justamente en la MAPE Madre de Dios. Y entonces el Centro de Estudios para la Minería Sostenible de la Universidad del Pacífico, CEMS, trabajó durante mucho tiempo el año pasado una propuesta para elaborar estas salvaguardas y posteriormente Prevenir nos pide a mí y a Miguel Inchauste y el exministro de Energía y Minas que hagamos un análisis de percepciones sobre esas salvaguardas que tú conoces bien, Orestes. Entonces, cuento esto para decir que a propósito de este análisis de CEMS, pudimos conversar en entrevistas largas con 26 especialistas. Yo conduje directamente 13 de estas entrevistas, las otras las hizo Miguel, y luego tuvimos dos talleres con funcionarios públicos, tanto de nivel nacional como de nivel regional, de distintos puntos del país. Entonces ha sido bien interesante poder concentrar en aproximadamente 2 o 3 meses de trabajo, escuchar permanentemente a gente que está trabajando sobre el tema, qué es lo que piensan de cómo es que puede funcionar una minería de oro sostenible en Madre de Dios. Entonces, a lo que yo quisiera referirme en estos minutos de presentación es un poco a reflexionar sobre lo que he estado escuchando y que además me deja muchas lecciones mirando hacia el futuro. Primero, quiero hacer una reflexión sobre el palo y la zanahoria, ¿no? ¿Cómo ha sido, digamos, la estrategia en relación a la minería de oro en Madre de Dios en los últimos, diría, 20, 30 años? Y hay mucho del palo y la zanahoria. El palo, obviamente, es tratar de controlar, de revertir la situación de la minería ilegal. Es una minería que no queremos, que perjudica la salud de las personas, que daña el medio ambiente, que depreda ecosistemas, ¿no? Y que incorpora una cadena muy larga de externalidades como la corrupción de funcionarios, trata de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el palo, y el palo está muy asociado entonces a lo que han sido las interdicciones, que es tratar de o desalojar mineros que están en zonas prohibidas o que usan métodos prohibidos con apoyo de la fuerza policial, de la Marina de Guerra, etc. Ya ha habido una fuerte inversión del Estado a través de distintos gobiernos en la estrategia del palo. Por otro lado está la estrategia de la zanahoria. ¿Qué cosa es la zanahoria? Es tratar de poner incentivos para que se haga una minería sostenible, una minería que queremos que sea más compatible con el medio ambiente, que sea obviamente no perjudique a la salud de las personas, y que genere desarrollo en un marco de legalidad, en un marco de mecanismos que promuevan el desarrollo. Y esa zanahoria está muy identificada a lo que es el proceso de formalización, donde si bien hay aún relativamente muy pocos mineros formalizados, es un proceso que
digamos, en otros sitios, no exactamente en Madre de Dios, ha avanzado mucho más y también ha logrado resultados, pero también tiene sus problemas. Ambos, el palo y la zanahoria, tienen todavía severos problemas de implementación. Severos problemas de implementación. Algunos muy cortos que puedo mencionar, la estrategia del palo de las interdicciones ha provocado muchas veces no que se disuada o elimine la minería ilegal, sino que simplemente se desplace, que los mineros que estaban interviniendo en una zona prohibida en Madre de Dios se vayan a otra zona prohibida de Madre de Dios o a otra zona prohibida del país. Por ejemplo, el crecimiento de la minería ilegal en el Alto Nanay, en Loreto, tiene que ver mucho con migración de mineros ilegales de otros lados del país. Entonces, tiene sus problemas, tiene también obviamente sus éxitos, haber recuperado la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, y lo que estaba dentro de la Reserva Nacional creo que es un éxito grande que hay que resaltar. Y con la formalización lo mismo, ¿no? Con la formalización tiene el problema de que es muy complicado, muy complejo para el minero poder acceder a los mecanismos que completen su formalización, ¿no? Y que tiene que ver con la superposición de títulos, tiene que ver con el ligafón, que es el instrumento de gestión ambiental que debe presentar el minero, con los costos que implica poder desarrollar esto, con algunas todavía, creo yo, perversidades del sistema donde están muy amarrados lo que son los requisitos tanto para el pequeño minero como para el minero artesanal, cuando las capacidades que tienen ambos son muy diferentes para poder formalizarse o costear algunas de las etapas de la formalización. Creo que es claro y quedó claro en la mayoría de entrevistas y en los talleres que realizamos que solamente vamos a poder aspirar a tener una cadena de valor sostenible del oro o una MAPE sostenible. La MAPE, como tú lo has dicho, Orestes, es esta minería artesanal y pequeña minería que se desarrolla en las zonas permitidas y con los métodos, digamos, permitidos en Madre de Dios, o con lo que coloquialmente se le dice como el corredor minero. Solamente se va a lograr si es que conseguimos que existan mineros, distribuidores, acopiadores, comercializadores que hagan bien las cosas. O sea, no será posible tener una MAPE sostenible solamente pensar en estrategias del palo, o solamente serán posibles si pensamos en estrategias eminentemente legales, de cumplir requisitos legales. No, la sostenibilidad la va a dar que tengamos a los involucrados en la cadena de producción, comercialización, etcétera, haciendo bien las cosas. Entonces, ¿cómo se hacen bien las cosas? Y está la gran pregunta, ¿cómo se puede avanzar en una cadena de generar más mineros, distribuidores, acopiadores, comercializadores que estén haciendo bien las cosas? Hay algunas ideas fuerza que quiero compartir con ustedes. La primera es la idea de la asociatividad, que ha salido muy, muy fuerte de todas las conversaciones que hemos tenido en estos meses. La percepción es que el minero está muy solo, que el minero trabaja muy solo pese a pertenecer a federaciones y que no se genera la asociatividad necesaria para poder darle viabilidad a las cosas. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de tecnología adecuada, alternativa al uso de mercurio, la asociatividad facilitaría que esa tecnología pues, pueda tener una mejor capacitación de mineros, pueda tener un mejor cuidado de la maquinaria, un mejor entendimiento de cómo tener proveedores para mantener esa maquinaria compatible o esa tecnología compatible, incluso para el control, defensa del territorio, del espacio de las concesiones. La asociatividad siempre va a ayudar a fortalecer la manera en que se pueda trabajar en la zona. Entonces, un componente que creo que es importante comenzar a fortalecer, como digo, de manera complementaria a las federaciones que ya existen, es esa asociatividad entre mineros que comparten un espacio o que comparten una necesidad para hacer las cosas bien. Y en base a esa asociatividad, mejorar la eficiencia que se pueda tener para implementar cosas. Una segunda cosa que me la mencionaron varias personas es de cómo mejorar, cómo se podría mejorar o se debería mejorar
el arraigo del minero en la región, ¿no? Y la idea es que, obviamente, un minero que trabaja en Madre de Dios y que tiene arraigo con la región, con el arraigo me refiero a que tiene ya un sentido de pertenencia, tiene pues su familia, sus hijos en el colegio, tiene raíces, va a ser mucho más propenso a querer ser parte del desarrollo local, del desarrollo regional, a integrarse a esta comunidad de personas que quiere una vida segura, una vida con salud, con educación, etcétera. Obviamente quien no esté arraigado no le va a importar mucho dañar la salud de las personas porque no le va a afectar el problema, lo va a ver como un centro de labores. Entonces, este minero que tiene arraigo en la región existe, es necesario identificarlo, mapearlo y con ellos, con ese grupo de mineros, construir justamente esa sociedad que permita escalar las cosas. Hay que identificarlos a esos mineros arraigados porque creo que hay un concepto clave. Si ya partimos del supuesto que el desarrollo de Madre de Dios va a incluir a la minería de oro, que hay que empoderar al minero que haga bien las cosas. O sea, eso va a ser importante. Entonces, promover asociaciones de mineros con los titulares de otros derechos en el corredor minero, por ejemplo, puede ser una buena idea. Ojo, en el corredor minero no solamente hay mineros, hay titulares de una cantidad de otros derechos que hacen otras actividades en esta zona y que sería buena idea estos mineros con arraigo, con ganas de hacer bien las cosas, que se puedan asociar con los otros y que organicen pues vigilancia compartida, iniciativas de producción compartidas para manejo de aguas, por ejemplo, lo que hablábamos antes del mantenimiento de equipos. Ojo que hay un tema también con los concesionarios mineros en la zona, que una vez que terminan las actividades, pueden realizar actividades complementarias de una vez que han hecho obviamente los trabajos de restauración, de cierre, y para tener esas actividades porque pueden estar vinculadas al turismo o a la agroforestería, van a necesitar asociatividad con otros. Entonces, esto que hablo del arraigo tiene que ver mucho con ver cómo mejoramos el sentido de comunidad en el operador minero y sobre todo en quienes están actuando en el corredor. Y la comunidad, recordemos que viene del nombre de común, de que tenemos intereses comunes, que nos unen. Entonces, unirse con la comunidad, con el grupo de personas que está en un ámbito es ideal. Y para esto necesitamos pues más información. Si bien hemos avanzado muchísimo en el tema de información, todavía el catastro sobre, por ejemplo, los derechos o los títulos en el ámbito son todavía insuficientes. La caracterización de actores creo que todavía no se ha realizado del todo, y esa caracterización de actores es muy importante para poder avanzar en ver dónde están las oportunidades de asociatividad, dónde están las oportunidades para hacer cosas, cuál es el perfil del minero, nos va a ayudar a poder asegurar eso, y también esa caracterización puede ayudar a mejorar esas cadenas de producción, comercialización, distribución, que son básicas, ¿no? O sea, en la medida de que con estas herramientas le aseguremos al minero que no solamente es que va a poder trabajar tranquilo en el campo, sino que va a asegurar una cadena de comercialización y distribución, creo que esto se puede mejorar muchísimo. Y además la caracterización de actores debe ayudar, como digo, a establecer claramente las diferencias entre el pequeño minero y el minero artesanal, ¿no? Que no es algo que sube. Yo creo que el problema ahora es que suenan tan parecidos que mucha gente siente que es lo mismo, y no es lo mismo. La escala del trabajo, la capacidad de poder invertir es muy diferente entre ambos, por lo que no se les puede aplicar la misma estrategia. Creo que un siguiente elemento es trabajar más con enfoque de territorio y paisaje. Las estrategias para la minería sostenible han estado muy orientadas a cada minero en particular, y creo que ayudaría a tener una visión con un enfoque más del paisaje en su conjunto, y dentro de ese paisaje poder pues mirar
cuáles son las zonas de minería, dónde conviene reservar espacios porque va a ser muy complicado luego restaurarlos, en fin, se puede hacer una planificación mucho más integral del territorio de lo que se está haciendo, que es demasiado fragmentada. O sea, hay que poner la lupa más arriba para poder diseñar un poco una mejor estrategia. Lo siguiente es que ya hay muchísima gente interesada en el tema, ¿no es cierto? Pero pareciera que toda esta gente está enfrentada por el tema. Y creo que hay que comenzar a articularnos y a entendernos mejor. Entonces, la articulación de grupos de interés, sean comunidades indígenas, empresas, las comunidades religiosas que están presentes en la zona, la sociedad civil, los distintos niveles de gobierno, es básico. Ahí felizmente, con mesas de trabajo instaladas y con varias de las iniciativas que han estado en marcha, creo que hay buenos avances, pero todavía lo que me da la impresión es que estos espacios son todavía un punto de encuentro para cada uno decir su rollo, su mensaje, y no son necesariamente un espacio de articulación. Entonces, la articulación puede mejorar. Ahora, hay un tema complicado, Orestes, que tiene que ver ya con la gran presencia de ilegalidad en este ámbito donde hay mucha gente que está en proceso de formalización y que, como digo, algunos quieren hacer las cosas bien. Entonces, esa vulnerabilidad hay que bajarla, y ahí hay un rol importante del Estado, ¿no? O sea, va a ser muy difícil poder avanzar en esto mientras hay una vulnerabilidad tan grande por corrupción, donde están metidos muchos funcionarios, por las mafias que operan en la minería y que también son determinantes de cómo funcionan las cadenas de comercialización, etcétera, por la ilegalidad en general, donde, ojo, no solamente es la ilegalidad de la minería ilegal, sino en esta misma zona, pues hay cacería ilegal, hay tala ilegal, hay otras actividades ilegales también. Creo que la mejor forma de bajar esta vulnerabilidad es, primero, fortalecer al Estado y generarle capacidades de brindar los servicios, consolidando su institucionalidad. Creo que hay que apostar por un Estado bastante más fuerte y bastante más capaz de dar servicios en la zona, y con servicios me refiero no solamente al control de la ilegalidad, sino también a proveer lo que el Estado debe proveerle a cualquier ciudadano del Perú, que es acceso a redes de energía, a servicios de salud, de educación, etcétera, ¿no? Pero además, paralelo a ese fortalecimiento del Estado, hay que invertir mucho en la transparencia del proceso. Mientras tengamos más transparencia, va a ser menos posible de que avancen los temas de corrupción, los temas de mafias, etcétera. Entonces, si los propios mineros se comprometen también a transparentar mucho de lo que hacen y de lo que obtienen con mecanismos de portales, de información que pueda ser accesible, con mecanismos de gobernanza, ojo, sobre cómo se desarrollan las cosas y de fiscalización, creo que puede ayudar a avanzar en el tema. Finalmente, un último concepto que quisiera compartir es que todo esto de lo que estoy hablando, asociatividad, el arraigo del minero, la caracterización de actores y el catastro, el enfoque de territorio, la articulación de grupos de interés, disminuir la vulnerabilidad y fortalecer el Estado, consolidando institucionalidad, todo eso requiere de una muy buena estrategia de comunicación. Y comunicaciones que estén basadas en ciencia, en información documentada y relevante, en transparencia. Creo que las comunicaciones deben ser claves para este proceso. Una idea que salió del proceso que les cuento es que sería interesante además poder apoyar gran parte de las comunicaciones en un panel científico de Madre de Dios para la MAPE, que haga un seguimiento con monitoreo biológico, con muestreos, imágenes satélite, que ya existe mucho con el trabajo de ACA, además en la región, pero un panel científico donde estén también representantes de los mineros,
porque el problema también es que muchas veces la verdad o los datos que se muestran, no todos los creen. Pareciera que fuera un tema de fe, y esto no debería ser un tema de fe, este es un tema científico también, es un tema técnico. O sea, ¿se está afectando o no se está afectando la salud? Acá no hay que yo no creo, o sea, si hay alguien que se está muriendo por el tema del mercurio, se está afectando. Entonces, un panel científico que pueda reportar cómo funciona, por ejemplo, y cómo mejora una tecnología alternativa al uso de mercurio, sería muy importante para comenzar a validar las cosas que se van haciendo luego. Un panel científico que pueda validar que sí fue posible recuperar un bosque con lo que ahora se está haciendo, por ejemplo, en La Pampa, en la reserva Tambopata, y que pueda validar que las especies regresaron, es muy importante para pensar los propios mineros que sus concesiones tienen una oportunidad más allá de la minería para hacer otras actividades también, y que son económicamente viables y que son sostenibles. Ese panel debería ser una fuente para generar información confiable y orientar la toma de decisiones no solamente políticas, sino también toma de decisiones empresariales de los propios mineros o toma de decisiones sobre la planificación del uso del territorio, ¿no? Entonces, ese es un componente básico, y las comunicaciones, las primeras, son entre las partes, ¿no? O sea, lo que hablaba del articulación de acá. Y para terminar, simplemente, Orestes, me gustaría centrar una idea que me parece la más importante de todo, es que esta cadena de valor que quisiéramos para Madre de Dios, solamente la vamos a encontrar y la vamos a poder desarrollar empoderando actores. Y empoderando actores que sean los que le den el valor a lo que se busca lograr. Y esos actores son los propios mineros fundamentalmente, son los distribuidores, es el gobierno regional, es los que proveen las tecnologías, es el que monitorea y fiscaliza. Esa es la cadena de actores que necesitamos empoderar. En la medida de que podamos darle a estos actores las herramientas adecuadas, los podamos visibilizar. Yo quiero tener gente que hace bien las cosas y que además sean conocidos, sean reconocidos por hacer bien las cosas. Hay que visibilizarlos, hay que darles seguridad jurídica. Eso es muy importante. Hay que integrarlos en un sentido de comunidad, no deben sentirse que son el que daña el bosque o el que nadie lo quiere, al contrario, tienen que ser el empresario exitoso que contribuye al desarrollo de la región, al desarrollo local, que está generando un valor a partir del uso del territorio, pero un uso del territorio regulado, ordenado, sostenible. Entonces, esa cadena de valor se va a fortalecer en ese sentido. Y como digo, no solamente es el operador minero, sino hay que fijarnos también en el que comercializa el oro, en el que lo distribuye, en toda esa cadena. Y eso es, Orestes, es un gusto compartir estas ideas con ustedes, y como digo, no es que se me hayan ocurrido a mí, les he presentado prácticamente un resumen de lo que estuve escuchando en estos 2-3 meses, que ha sido un proceso muy, muy, muy rico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro, y realmente has dado con muchas ideas interesantes, ¿no? De manera general, con una mirada holística de lo que se puede hacer. Me quedo con algunas de tus reflexiones, como no hay que ir solamente por el palo, sino también a generar incentivos con la zanahoria, trabajar en la asociatividad, tener una mirada con otros actores de la cadena, no solamente con los mineros, pero finalmente con también esta reflexión sobre generar espacios de comunicación con evidencia científica que puedan generar información de calidad para la toma de decisiones. Y finalmente con el empoderamiento de actores a lo largo de toda la cadena, que van a ser los que van a generar el cambio. Continuamos entonces ahora con nuestro evento. A continuación daremos inicio a un panel de discusión que constará de 2 partes. En la primera, los panelistas compartirán con nosotros sus impresiones sobre el tema de hoy, con algunas preguntas que les haremos, y posteriormente el mismo público podrá plantear algunas preguntas que resolverán nuestros panelistas y expositor.
Invitamos entonces a nuestro panel para que realice una breve reflexión en torno a las oportunidades y retos de la pequeña minería y la minería artesanal en la Amazonía. Y de acuerdo a lo que ha comentado Pedro en su exposición, le damos la bienvenida a nuestros panelistas. En primer lugar está Jorge Ayala, el director del CITE Minero de Madre de Dios. También está con nosotros Ignacio Montero, que es el líder de Alianzas e Innovación de Conservation X Labs. Está Francisca Mamani y Claudio Quispe, que son dueños de la concesión formalizada Cristian 2005, que opera en Madre de Dios, precisamente. Y está también con nosotros Martín Arana, asesor del viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente. Invitamos a los panelistas que recuerden activar sus micrófonos antes de sus intervenciones y a desactivarlos al finalizar las mismas. Y le recordamos al público que pueden realizar sus preguntas en el chat para que puedan ser respondidas por el panel. Comencemos entonces con Jorge Ayala. Jorge, en tu experiencia trabajando con pequeños mineros en el CITE de Madre de Dios, ¿qué oportunidades y retos has identificado para el uso de las tecnologías limpias? ¿Y es posible el acceso de este oro a mercados nacionales e internacionales? Adelante, Jorge. Gracias por la invitación y además a felicitar a Pedro por su brillante exposición. Voy a hablar del lado minero porque soy ingeniero de minas, ¿no? Quiero hablar sobre el tema. En realidad, el yacimiento aurífero en Madre de Dios data de más de 50 años, ¿no? Y esa riqueza todavía no se sabe de qué dimensión es, ¿no? Porque se debería, yo creo que en los próximos años, hacer una evaluación a través de INGEMET, que sería la entidad que corresponde a hacer este estudio, ver realmente el potencial minero aurífero de Madre de Dios. Una vez determinado el potencial minero aurífero, se podía hacer una planificación de una explotación racional del recurso aurífero, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de explotar se va a ir cerrando las operaciones mineras, ¿no? Pero el cierre se da cuando las reservas se han acabado, o sea que ya no hay reservas. En mi experiencia profesional, yo trabajé 5 años como gerente cerrando la mina Colquirrumi, Cajamarca, y realmente pues lo cerramos cuando ya no había reservas, ¿no? Pero eso no ocurre en Madre de Dios, ¿no? Los mineros explotan y viene atrás otros mineros y siguen explotando porque no saben, no se conoce el potencial minero, ¿no? Siempre se dice, pues siempre que hay riqueza en el subsuelo, alguien tratará de explotarlo de manera formal, informal o ilegal, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, en el CITE hemos estado trabajando bastante con desarrollar tecnologías para reemplazar el uso del mercurio. Hemos probado realmente varias tecnologías y con el apoyo de los propios productores mineros, ¿no? Y hay una tecnología que ya ha quedado, según mi punto de vista, que podría implementarse, o ya estamos implementando en los siguientes años, ¿no? Que va a reemplazar al mercurio. Y es un proceso combinado de lo que es mesa gravimétrica y un proceso dual que le llamamos nosotros de lo que es tostación y fundición. Yo creo que este proceso va a quedar ya para el uso de los mineros y que tiene la gran ventaja de que recupera más oro en comparación del mercurio, ¿no? Pero esta tecnología necesita del arte, ¿no? Del manejo. Para el mercurio, quizás el uso del mercurio no se necesita mucho arte, ¿no? Ahí es un proceso muy simple, ¿verdad? Y muy fácil. Pero ya la introducción de estas tecnologías necesita un mayor arte, ¿no? Un mayor entrenamiento. Por eso es que nosotros en el plan que tenemos vamos a inscribir en el entrenamiento y en la formación del técnico en minería aluvial, que creemos que va a ser el líder en la transformación tecnológica en la sede. El recurso humano es siempre muy importante, ¿no? O sea, eso hay que tomar en consideración para que haya ese cambio tecnológico. Y uno de los ejemplos que aquí está la señora Francisca y don Claudio, aquí, a esa operación minera nosotros hemos dado asistencia técnica, pero uno va a ver esa operación minera, increíblemente encuentra un pequeñito Yanacocha, ¿no? Muy bien ordenado, muy bien hechecito, ¿no? Una mina que realmente es, que la veces que la he visitado, realmente me dejó impresionado.
Otro reto importante, y yo que quería enfatizar ahí, que es que estos mineros que trabajan con tecnología limpia, obtienen el oro limpio, no lo pueden comercializar en la región misma de Madre de Dios, ¿no? Porque el que compra el oro no está acostumbrado a comprar un oro así de este tipo, ¿no? O sea, limpio, ¿no? Está acostumbrado a comprar un oro amalgamado que luego lo refoga, ¿no? Y no hay la costumbre de comprar porque tampoco sabe la ley exacta del contenido fino de oro. Entonces los mineros, para poder vender el oro limpio, que han hecho un esfuerzo, lógicamente han invertido y han obtenido su oro limpio, lo vuelven a echar mercurio para poder vender, ¿no? Ese tema de la comercialización es un tema que se tiene que abordar y resolver, porque si no resolvemos el tema de la comercialización, vamos a desestimar, o vamos a desalentar a estos mineros que realmente están haciendo su esfuerzo, ¿no? En producir oro limpio. Eso es lo que quería comentar, Oreste. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge, por tu reflexión, por tus comentarios, además de darnos una perspectiva distinta y brindarnos una visión sobre el futuro del oro sin mercurio, ¿no? Además, a una escala que no requiere de grandes inversiones, sino a la escala de un pequeño minero o un minero artesanal que puede adoptarlo como parte de sus operaciones. Siguiendo con la ruta del oro limpio, ahora nos toca hablar con Ignacio Montero, quien es líder de Alianzas e Innovación de Conservation X Labs. Debo mencionar que el proyecto Prevenir de USAID colabora con Conservation X Labs en un concurso de innovación tecnológica que busca precisamente soluciones tecnológicas e innovadoras para la MAPE en la Amazonía. Buenas tardes, Ignacio. Nos gustaría conocer, en tu opinión, cuál es el rol de la innovación abierta para ayudar a modernizar la pequeña minería y cómo podemos generar condiciones para su adopción y escalamiento en contextos tan complejos como nuestra Amazonía. Muchas gracias, Orestes. Muchas gracias al proyecto Prevenir por la invitación, por el apoyo también al reto que venimos desarrollando. Y bueno, un gusto estar también con todos los panelistas y agradecerle a Pedro la gran presentación. Como dices, nosotros hemos lanzado un reto que se llama el Gran Reto de la Minería Artesanal en la Amazonía. Está enfocado precisamente en mejorar condiciones ambientales, sociales y económicas en las que se desarrolla la minería artesanal y de pequeña escala, ¿no? Y enfocados además en tres áreas que Pedro mencionó en su presentación, ¿no? En resguardar ecosistemas, buscando, por ejemplo, tecnologías limpias o métodos de remediación, fomentar y mantener la formalización y además optimizar cadenas de valor responsable. La idea detrás de una competencia de innovación abierta es buscar soluciones o abrir el campo a innovadores, a gente que conoce el medio, pero también abrirlo a personas que no necesariamente trabajan en este espacio y pueden traer soluciones distintas, soluciones que se han aplicado en otros medios y que quizá podrían ser adaptables, ¿no? Y entonces es un llamado global para buscar estas soluciones. Sin embargo, al fijarnos en solucionadores externos, no queremos excluir a quienes ya trabajan y conocen el tema, sino más bien es poder juntarlos, tomando algunas de las cosas que dijo Pedro. En este caso también nos interesa mucho la asociatividad, ¿no? Que puedan articular, que quienes quizá pueden traer tecnología distinta puedan a la vez trabajar con quienes conocen muy bien los procesos, conocen muy bien la cadena de valor y conocen muy bien también los obstáculos que existen para la adopción. Entonces, creemos que hay mucho potencial en el tema de abrir y generar una competencia que además brinda, de nuevo robando un poco de la presentación de Pedro, una zanahoria, ¿no? Que en este caso son premios económicos para poder desarrollar la solución. Y lo que es muy importante, y esto va de la mano con el tema de adopción y escalamiento, es poder probarlas en campo.
En este caso, Jorge lo ha comentado, Pedro también, hay tecnologías limpias que ya se están utilizando. Entonces, muchas veces no es necesariamente la tecnología o la parte técnica el mayor obstáculo, sino es encontrar cuáles, por qué no se adoptan, ¿no? Y eso ocurre no solo en la MAPE, eso le ocurre a cualquier startup. No necesariamente la mejor tecnología o lo más avanzado tecnológicamente es lo que finalmente los usuarios adoptan. Entonces, es entender y trabajar de la mano con los mineros, con los comercializadores, con los acopiadores para entender cómo se adaptan o cómo se pueden adaptar estas herramientas. Creo que también es muy importante entender que lo que buscamos aquí es una pieza dentro de todo el eslabón. Es una herramienta que se tiene que engranar dentro de la cadena. Porque de nuevo, volviendo a lo que comentaron antes, si bien puede haber la tecnología limpia y mineros que la utilizan, si los comercializadores no la aprecian, y en muchos casos, como menciona el reporte de Prevenir, los comercializadores no tienen tampoco la capacidad para absorber este oro limpio, entonces se va a quedar en un grupo pequeño, ¿no? Digamos, en los que adoptan inicialmente la innovación, pero no va a llegar a escalar. Entonces hay que buscar generar esta articulación, engranar con el resto de la cadena. Por eso la idea de estos 3 subretos que van en distintos puntos de la cadena, pero además entender que la competencia es una iniciativa que se tiene que engranar con lo que están haciendo los demás socios y que lo que va a proveer son herramientas, pero que si no se articula dentro de todo este ecosistema, finalmente no van a ser exitosas. Entonces, creo que sí es muy importante este paso que queremos hacer del testeo en campo y del foco en el usuario, ¿no? Porque y creo que un tema importante también desde el punto de vista de la innovación es algo que siempre dicen que es que no te enamores de la solución, enamórate del problema. Por lo que tienes que entender qué dolor le estás resolviendo al usuario, que finalmente es quien lo va a comprar. Entonces, esta etapa es súper importante y engancharla con todo el resto de la cadena, ¿no? De comercialización, de acopio, comercialización y luego venta. Si no, va a quedar como una solución aislada y no va a escalar. Entonces, esa es la idea principal. Y también es muy importante empezar a generar mayor visibilidad, ¿no? Generar visibilidad de la problemática, que en general la tiene, pero traer a otros sectores de nuevo a mirar hacia la MAPE y a colaborar, no a reemplazar a quienes ya están trabajando, sino a colaborar con ellos y ver cómo de esta asociatividad pueden salir nuevas soluciones, nuevos caminos, ¿no? Enriquecer el espacio. Excelente. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Y la verdad que has dado con algunas ideas muy, muy importantes, ¿no? La innovación tiene que ir de la mano con el ecosistema, es decir, con todos los actores que trabajan en ello, y que a menudo la solución técnica más eficiente o más eficaz, a menudo no es la que se adopta finalmente, y que pueden haber otros factores que pueden estar motivando que no se terminen escalando o sean utilizadas en forma masiva. Así que muy interesante lo que nos comentas. Y para complementar esta visión y siguiendo esta ruta del oro sostenible que queremos promover, ahora le damos pase a Francisca Mamani y Claudio Quispe. Ambos son los dueños de la concesión formalizada Cristian 2005, que opera en Madre de Dios, que está dedicada a la extracción del oro en forma sostenible, donde emplean tecnologías libres de mercurio. Francisca y Claudio forman parte de la iniciativa que tiene el proyecto Prevenir de USAID para la implementación de salvaguardas ambientales y sociales en la MAPE de Madre de Dios, y nos van a contar un poco sobre su perspectiva como productores de oro. Francisca y Claudio, antes que nada, muchísimas gracias por conectarse desde Delta 1 en Madre de Dios, y queremos escuchar de ustedes qué les motivó a trabajar con tecnología limpia. Cuéntenos un poco sobre su experiencia y también cuáles consideran que han sido los principales retos que se les han presentado durante esos años que han estado trabajando en la producción de oro en Madre de Dios.
Adelante, Francisca y Claudia. Bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Quispe, mi esposa Francisca Mamani Tapara. Quienes nosotros somos operadores mineros que venimos trabajando desde 2012 aquí en la zona bajo Puquiri. Mi copia, ¿no? Sí, sí, está. Bien, entonces, ¿qué es lo que me motiva? Me dice, ¿no? Y lo que me la pregunta, ¿no? Bien, la motivación para acá nosotros, sobre todo, desde el momento que hemos empezado, todavía no había esta etapa de formalización, sino que había unos estudios que hemos hecho, lo que es IGAG, con los cuales no hemos logrado, y yo también he optado para obtener. A medida que va pasando en los años 2014, va apareciendo la mesa gravimétrica, motivados también por los mismos mineros que han traído en distintas formas de mesas para hacer para el uso de oro limpio, de los cuales yo también he participado y he optado mejor dar acá con la mesa gravimétrica. Entonces, mi motivo es que yo quería seguir adelante con el trabajo y las leyes que nos dan los parámetros para cumplir según nuestros estudios, quienes me han motivado para llevar adelante, ¿no? Y alcanzar a este oro limpio y seguir adelante trabajando de repente por lo que yo he obtenido esta concesión, sobre todo estoy hablando de las concesiones que tengo, por ejemplo, Raúl 1 ahorita estoy operando, ¿no? Entonces, yo voy practicando esto, yo voy viniendo, que me han certificado en 2015, este oro limpio vengo practicando, de los cuales de repente no mucho todos hemos tomado en cuenta, pero he venido practicando y yo he tenido mejor intención de alcanzar también, demostrar, y se ha demostrado, y como también hasta ahora, yo voy llevando adelante este oro limpio y he tenido bastantes, por ejemplo, visitas, por ejemplo, de otras organizaciones de ONGs, y yo me siento bien de llevar adelante y también quiero motivar. Y la mayor parte de nuestros compañeros mineros, operadores, han obtenido la misma mesa que a raíz de esta motivación del Estado que faltaba también nosotros, han dejado también. Pero ahorita yo estoy sumamente agradecido de participar y darme esta oportunidad para mí. Gracias acá, en cada uno de las opiniones que he escuchado, que mucho me motiva para llevar adelante y estoy dispuesto para mejorar mejor y cooperar así por el bien del medio ambiente, por así mejorar la vida social de nosotros mismos y de los personales, y como también superar económicamente que nos reporta, y eso es lo que estoy entendiendo, así como dice en nuestros estudios de IGABOM. Sumamente motivado yo, quisiera de repente ahorita alcanzar, ¿no? Como no, de repente este material oro limpio que yo hemos obtenido en cantidades ya. Pero sin embargo, nos falta un cierto mercado, como nos dijo, y qué bien ahorita nos está diciendo como una motivación clara, nos está diciendo en esta opinión, sobre todo también el señor Pedro, como también el señor Jorge, el señor Ignacio, que nos está dando una motivación que no nos podemos sentirnos que del bien lo que estamos haciendo, sino que debemos organizadamente, fácil, podemos alcanzar, porque individualmente ahorita estamos trabajando, es cierto. Que gracias, ahora esta ocasión voy alcanzando y daré más motivo también, y estoy dispuesto para alcanzar, por ejemplo, para oro limpio. Doña Francisca, Gracias. Doña Francisca, usted favor. Bueno, muy buenas tardes. Francisca Mamani. Ratifico lo que está diciendo mi esposo.
nosotros siempre estamos trabajando, apoyando yo también a mi esposo con mesa gravimétrico, con oro limpio. Eso a nosotros bien para nuestra salud de todo, para nuestros personales, todo, ¿no? Y eso, por nosotros mismos, eso estamos siguiendo trabajar con oro limpio. Siempre estamos más queremos más seguir. Eso nomás le puede decir, señor. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a Francisca y a Claudio por darnos su perspectiva como pequeños productores en Madre de Dios. Siempre es bueno escuchar directamente de ellos el trabajo que vienen realizando y además escuchar de ellos su motivación, ¿no? Es saber el por qué es tan importante para ellos trabajar con este tema y lanzarse a probarlo y ver cómo funciona. Eso lo saludamos y creemos que necesitamos más personas como ustedes que puedan tomar esa opción. Seguimos con nuestro panel y ahora nos toca presentar a Martín Arana. Martín es asesor del Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente y a Martín queríamos preguntarle, ¿cuál crees que es la ruta para contar con un proceso de formalización para la MAPE que pueda incorporar estas salvaguardas ambientales y sociales de las que comentaba Pedro, sobre todo en un contexto como la pandemia? Y también nos gustaría que nos comentes un poco sobre cómo ves tú el involucramiento del sector privado que pueda ayudar a esta estrategia. Adelante, Martín. Ok, muchas gracias, Orestes, muchas gracias a todos los panelistas y a Pedro que ha presentado este tema. A ver, el sector público, ¿no? Respecto al tema de cómo visualizamos o cómo se proyecta el proceso de formalización. Creo que lo primero que tendríamos que puntualizar, digamos, tratando de recoger lo que han comentado, es en esta idea, este concepto de la ruta del oro limpio, ¿no? ¿Qué entendemos o qué visualizamos como oro limpio, ¿no? Y dentro de ese gran concepto, ¿dónde encaja este tema de la formalización? Creo que el concepto, la idea de un oro limpio, en este caso para Madre de Dios, parte de un primer punto, ¿no? El primer punto es poder diferenciar con toda claridad y establecer, digamos, todos los mecanismos que puedan diferenciar claramente de lo que son las actividades legales de las ilegales, ¿no? Ese es el primer punto de partida para poder decir este oro es realmente limpio. Para poder hacer ese deslinde, ¿no? Es clave tener un proceso o un procedimiento, un mecanismo de trazabilidad, pero trazabilidad en toda la cadena productiva del oro, ¿no? Desde el productor minero, ¿no? Hasta la comercialización e incluso la exportación del oro, el comercio internacional del oro. Teniendo mucha claridad, teniendo un sistema de trazabilidad fuerte, entonces eso va a permitir hacer este deslinde. De otro lado, también, como bien mencionó Pedro, de manera paralela, pues tienen que activarse todos los mecanismos para combatir a aquellos mineros que son, digamos, comprobadamente ilegales, ¿no? Y otros, digamos, temas vinculados, como estos procesos de corrupción y demás que corresponden a políticas públicas de orden mayor, incluso. Entonces, cumpliendo ese primer paso, haciendo ese primer deslinde, entonces, ya el concepto de oro limpio, dentro ya de específicamente del oro legal, ¿no? De las actividades 100% legales, ¿no? Entonces, ahí hay varias dimensiones que contribuyen y suman a este concepto del oro limpio. Lo primero tiene que ver con lo ambiental. Y ahí es importante ver dos escalas de lo ambiental, ¿no? Que bien lo señaló Pedro. Uno, lo que son la operación de cada minero, de cada productor, ¿no? Donde ahí perfectamente encajan, por un lado, las exigencias normativas y las obligaciones ambientales que tiene cada minero, y además todo un tema de salvaguardas que pudieran implementarse para fomentar
de una manera efectiva las buenas prácticas. Pero lo otro que creo que también es bien importante considerar dentro de este concepto de oro legal en lo ambiental es esta visión de un mayor alcance, de un alcance a nivel de paisaje. Porque uno de los principales problemas MAPE, y sobre todo en ecosistemas sensibles, es el efecto acumulativo de muchas pequeñas operaciones, ¿no? Que aún cuando cada una pudiera hacer o implementar buenas prácticas, es importante ver que en su conjunto no representen un riesgo para los ecosistemas y los paisajes, más aún cuando tenemos áreas altamente sensibles como un sistema de áreas naturales protegidas, como es el caso de Madre de Dios. Entonces, lo limpio desde lo ambiental va desde estas buenas prácticas de cada operación, pero además con este enfoque de paisaje. Y aquí es fundamental avanzar al tema justamente del ordenamiento, ¿no? De las operaciones mineras, de las áreas y los espacios donde ocurren y coexisten además con otras actividades productivas. Evidentemente ahí están todos los temas vinculados al mercurio y otras cuestiones ambientales que son propias de las operaciones, no solamente el tema del mercurio, ¿no? Incluyendo la restauración, la recuperación de ecosistemas, en fin. La otra dimensión que también debe ser parte de este oro limpio está vinculado con todo lo que se relaciona con los aspectos laborales, sociales, ¿no? Incluso tributarios de las operaciones mineras, ¿no? Hay toda una dimensión allí importante que tiene que ver con todas las obligaciones y el cumplimiento de los compromisos sociales, el deslinde con trabajo forzoso, explotación infantil, la seguridad social de los trabajadores, en fin, es una dimensión muy grande que todo eso debe sumar, es parte de lo que debería ser este oro limpio, ¿no? Entonces, en esas dos dimensiones, y una dimensión no menos importante en todo esto, ya tiene que ver con los temas ya productivos y de competitividad. Entonces, de manera transversal en todos estos ejes, interviene allí el proceso de formalización minera, como una puerta, ¿no? Para que los mineros que estén insertos aquí, a través de este proceso de formalización, puedan acceder, digamos, a todos los mecanismos, lo que decía Pedro, el cómo, ¿no? El cómo hacer cada una de estas cosas a través del proceso de formalización minera, no entendiéndolo solamente como un requisito, como una obligación más que cumplo en mi checklist y de ahí ya no me acuerdo más. No, es la puerta de entrada. Pero además es importante señalar de que esto no va a ser posible hacerlo solo desde el Estado. Justamente en todas estas dimensiones que deben ser parte, y de hecho lo son, parte del componente de la formalización, ahí se tiene que jugar justamente, como se dice, en pared con el sector privado, ¿no? Le comentaba en las conversaciones que teníamos en algún momento, por ejemplo, con Pedro, hacía el símil con la gran y mediana minería, ¿no? Toda la cantidad de empresas de servicios que dan servicios a la gran minería de todo tipo, ¿no? ¿Por qué no pensar en desarrollar el sector privado para que provea de servicios a esta minera formal o informalización, entre otros temas productivos, temas ambientales, la asistencia técnica y demás cuestiones vinculadas? Ahora, de los comentarios que hizo Pedro, quería destacar dos temas que me parecen relevantes, ¿no? Respecto a las ideas fuerzas que él rescataba de esta propuesta, ¿no? Varios de los temas que él ha mencionado, como por ejemplo el tema del fortalecimiento de las organizaciones, el tema de la identidad y el arraigo que puedan tener los productores, los temas comunicativos, ¿no? Igual lo que decía Ignacio también, que las soluciones técnicas no necesariamente, la solución no va solo por lo técnico. Entonces hay toda una dimensión muy importante que tiene que ver con las famosas, como les llaman, las habilidades blandas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tienen que ver con estos temas de fortalecimiento de capacidades, la asociatividad, la identidad de los productores mineros, ¿no? Esto es sumamente relevante y es cierto, digamos, bajo una crítica constructiva, digamos, no siempre estos elementos o estas dimensiones son fácilmente recogidas desde las políticas públicas. Resulta muy complejo, digamos, que estos elementos, estos componentes puedan ser llevados
desde las políticas públicas. Entonces, por su propia naturaleza, ¿no? La experiencia, lo que hemos venido trabajando, se enfoca mucho en lo técnico, lo normativo, más ¿no? A las normas, la tecnología, la capacitación, pero todas estas habilidades blandas o componentes blandos que son fundamentales para lograr el éxito y que empiece a caminar solo, ¿no? Como les decía, no siempre son fáciles de abordar desde las políticas públicas. Y ahí es importante también desarrollar las alianzas, ¿no? Tanto con el sector privado, que pueden ser las propias empresas o las organizaciones, la cooperación, para justamente ir trabajando y propiciando este mejoramiento. Y cómo no, efectivamente, uno de los principales actores aquí es la voluntad que bien lo han expresado don Francisca, perdón, y Claudio, es esta voluntad y este deseo de poder hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, finalmente, algo que también creo suma a esta idea del oro limpio de Madre de Dios, ¿no? Por un lado tenemos lo que se puede activar desde el Estado, ¿no? Desde las políticas públicas, y aquí me refiero a los 3 niveles de gobierno, ¿no? No es solamente el gobierno nacional, sino también todo este paquete, digamos, de intervención que va desde lo privado y la propia sociedad civil, ¿no? Cómo se va organizando y va sumando. En la medida en que avancemos, por un lado, a un ordenamiento y a una coexistencia de las actividades mineras en Madre de Dios, y a la vez vayamos disminuyendo esta vulnerabilidad a la minería ilegal, ¿no? Entonces, creo que podríamos ir pensando en que efectivamente vamos en camino hacia un oro limpio en Madre de Dios, ¿no? Pero es importante ver toda la cadena productiva, ¿no? Desde el productor hasta al exportador. Gracias. Muchas gracias, Martín, y gracias por, digamos, poner el foco en alguno de esos aspectos que como mencionamos en las anteriores exposiciones, son aspectos intangibles que a menudo pueden ser finalmente los determinantes de si se adopta o no una determinada tecnología o se adopta una salvaguarda ambiental o no, que puede ser la voluntad de los mismos mineros, las habilidades blandas y todo el contexto y apoyo regulatorio y competitivo que pueden generar las condiciones adecuadas para que puedan llevarse a cabo este mejoramiento de la forma en cómo se produce el oro en Madre de Dios y en general en nuestra Amazonía. Ok, pasemos a nuestra segunda parte del panel, y ya con preguntas del público que hemos ido recogiendo a lo largo de las diversas plataformas en las que estamos transmitiendo este evento. Quería iniciar con una primera pregunta para Pedro Solano. Una pregunta además relativamente básica, pero que quizás es importante también que pueda tenerse claro algunos conceptos, y es esta diferencia entre lo que es la minería informal y la minería ilegal, ¿no? Y cómo es que puede jugarse el tema del palo y la zanahoria en la estrategia que se puede adoptar con cada una de ellas. Pedro, no sé si tienes ahí alguna reflexión y alguna explicación sobre la diferencia entre ambas minerías. Sí, es muy sencillo, Oreste. La minería ilegal es aquella que se desarrolla en zonas prohibidas o con métodos prohibidos y que en consecuencia debe ser sacada del lugar, eliminada, como quieras llamarlo, descartada, ¿no? Porque provoca, digamos, efectos que como sociedad y como sistema legal ya hemos dicho que son inaceptables. O sea, ¿qué cosa es una zona prohibida? Un área protegida, por ejemplo, un curso de río, esas son zonas prohibidas. ¿Qué cosa es un método prohibido? Es, por ejemplo, las dragas, es cualquier método
que esté expresamente prohibido. Ojo, que la minería ilegal es un delito penal, o sea, y encima es un delito que tiene un agravante, donde puede ser calificado incluso como crimen organizado. O sea, es un delito que ha sido calificado por la legislación peruana como, además, un delito que conlleva penas mayores. Esa es la minería ilegal. La minería informal, por el contrario, es una minería que, si bien no tiene esas condiciones, o sea, está en un sitio donde sí sería posible realizar la minería, los métodos que utiliza pueden ser aceptables, todavía no tiene la documentación completa para decir que está formalizado. Y ahí hay una serie de cosas o de etapas que hacen de que ese minero todavía sea informal, ¿no? A veces el más común es que no tiene un título consolidado sobre el uso del territorio, y no lo tiene consolidado por diversas razones, entre ellas que está superpuesto con el derecho de otra persona, que no ha completado la información técnica que se solicita para la formalización. En fin, hay una cadena grande de eso, pero esa es la diferencia principal. Gracias, Pedro. Realmente es importante tener estos conceptos claros, porque en función de eso se pueden adoptar diversas estrategias. Perdón, y para completar nada más, esta minería formalizable en Madre de Dios, en el caso de Madre de Dios, ha sido identificada como la que se puede desarrollar en un ámbito que ya está identificado, que es lo que se conoce como el corredor minero, ¿no? Adicionalmente. Gracias por la precisión, Pedro. Excelente. Ahora tenemos un par de preguntas para Francisca y Claudio. En primer lugar, ¿en qué mercados han tenido la posibilidad de colocar el oro que ustedes producen? Y si el hecho de haber producido el oro con tecnologías libres de mercurio les ha generado de alguna manera una mejora en el precio que ustedes reciben por este mineral. Bien, los mercados que han sido concedidos por el Estado, por ejemplo, en el 2013-14 han sido activos mineros. Posteriormente, con la autorización del mismo Estado, también apareció veta de oro, hasta 2016, de los cuales otras entidades también aparecieron. Son los mercados que hemos vendido nuestro producto. Por ejemplo, actualmente estoy trabajando con Metal Perú. Son las entidades autorizadas para vender con factura. Gracias, Claudio. Quizás de repente Francisca nos puede comentar sobre si el precio que han recibido por el oro que ustedes producen ha tenido alguna variación en la medida que ustedes han variado la forma en cómo trabajan. Bien, el oro yo creo que es en base, ellos manejan los precios en manera, que se llama, que el manejo lo que hacen es de acuerdo al precio internacional, ¿no? Pero sin embargo, como acá son muy pocos como monopolizados, entonces de todas maneras los manejos nos hacen, pero nosotros tenemos que aceptar los casos. Y ahora, como vuelvo a decirlo, por ejemplo, esto en su mayor parte es oro con mercurio, pero ahora este oro, o por ejemplo oro limpio, para él no tenemos mercado todavía. Eso es lo que yo decía. Por ejemplo, el manejo de oro limpio es un poco que necesita un poco más arte, un poco más dedicación, y para lo cual, si eso lo alcanzaríamos, sería lo mejor. De acuerdo. Gracias por esa precisión. En efecto, lo que ustedes están buscando es precisamente que este oro que producen libre de mercurio pueda acceder a mejores oportunidades de mercado, y la idea es precisamente que en estos espacios pueda reflejarse una mejora también en el precio que ustedes reciben. Tenemos además algunas otras preguntas para otras personas de nuestro panel. Quería darle una pregunta al ingeniero Jorge Ayala.
Nos preguntan, ¿cómo se manejaría el tema del paisaje y la cobertura vegetal luego de la formalización minera? Ingeniero, está con su audio apagado. Sí. Bien, gracias, Oreste. Primeramente hay un principio que se maneja en la mediana minería y gran minería, ¿no? Solo se puede proceder a hacer remediación ambiental siempre y cuando las reservas minerales están agotadas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que hoy en día se está haciendo remediación ambiental, o sea, cierre de mina parcial y remediación ambiental, ¿no? Pero cuando todavía hay contenidos de oro interesantes, ¿no? Para los que puedan explotar. Entonces, yo creo que hay que fijarnos si una vez que se ha agotado el recurso mineral, la ley establece que tienes que dejarlo, la zona impactada por la operación minera, igual como lo encontraste o mejor. Esa es la norma. Listo, ingeniero Jorge. Quisiera hacer digamos, una pregunta para complementar eso. Y quizás también que venga a colación del comentario de Francisca y Claudio sobre el mercado para el oro limpio. ¿Usted en su experiencia ha podido apreciar o conoce de cuáles serían los potenciales mercados para el oro limpio que se produce en Madre de Dios? Ingeniero Jorge. ¿Aló? Si te Sí. copio, ahora sí. Sí, dígame, no te copié bien, ahora a ver si me... Sí, no, le preguntaba sobre los potenciales mercados para el oro limpio que se puede producir en Madre de Dios, si ha tenido oportunidad de identificar mercados. Efectivamente, ¿no? Se ha conversado con varios comercializadores de oro de Lima, en el cual ellos se han visto interesados en comprar este oro limpio. Pero la dificultad que ellos han preguntado es acerca de quién garantiza que es oro limpio. O sea, es la trazabilidad, ¿no? Lo que hablaba Martín, ¿no? ¿Quién realmente certifica que es oro libre? Entonces, ahí es un tema también que hay que resolver, ¿no? Por el otro lado, hay certificadoras internacionales como Fairmine y Fairtrade que actualmente están en un proceso de certificación de una operación minera en Madre de Dios. Ojalá que puedan ellos en un año pues tener ya la certificación internacional. Pero son certificaciones que llevan mucho tiempo, ¿no? La idea que estábamos justamente conversando también con el Ministerio de Energía y Minas es tener una certificación más rápida, ¿no? Para poder certificar que este oro, como del señor de doña Francisca y de don Claudio, pues no tiene por qué no venderse rápidamente, ¿no? Porque es oro limpio y todos lo sabemos, ¿no? Así es, estos esfuerzos detrás de generar mejores condiciones para el oro limpio, tiene que a veces ser impulsado también desde el sector privado y también con el apoyo del sector público para generar una mayor competitividad e incentivos que puedan visibilizar y generar un mercado para este oro. Ahora quería preguntarle a Martín Arana. Tenemos una pregunta específicamente sobre su opinión, por ejemplo, en qué tan funcional es la aplicación del Ligafón en Madre de Dios. A ver, el Ligafón, ¿no? Si retrocedemos, digamos, hacemos un poquito de historia, ¿no? En el proceso de formalización minera se han venido desarrollando diversos instrumentos de gestión ambiental aplicables al tipo de actividad, ¿no? Los primeros eran DIAS, PAMAS, pasó por el LIGAC y ahora el Ligafón. ¿Cuál es la razón del por qué se ha llegado, digamos, a este tipo de instrumento, ¿no? Porque, a ver, las actividades mineras, en caso de Madre de Dios, generan impactos ambientales que tienen que ser mitigados, ¿no? Entonces, la idea es que se haga un instrumento que sea lo suficientemente, o se diseñe un instrumento ambiental que sea lo suficientemente al alcance de lo que puede lograr obtener un minero, pero a la vez
que asegure que también es posible mitigar los impactos que se están generando, ¿no? Entonces, ahí se detallan una serie de instrumentos o elementos que son comprendidos como parte del IGAFON, ¿no? El manejo de residuos, manejo de sedimentos, el mercurio. Sin embargo, en la práctica, lo que se estaba viendo, y esto, ojo, no es solamente para el caso de Madre de Dios, hay ciertos componentes que no queda muy claro o no asegura del todo que vaya a haber una adecuada gestión, ¿no? O que requieren un mayor refuerzo, un mayor detalle, un mayor compromiso. Entre otras cosas, por ejemplo, el mercurio. Es por eso que justamente con el Ministerio de Energía y Minas estuvo trabajando algunos alcances, precisiones normativas, por ejemplo, respecto a cómo proceder, cómo manejar el tema del mercurio para aquellos que van a seguir usándolo, pero a su vez que sirva como un mecanismo de tránsito justamente a estas tecnologías alternativas al mercurio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que es importante también ver, ¿no? La aplicación del instrumento del IGAFON tiene dos partes, digamos, ¿no? Una, la que es el correctivo para teniendo en cuenta que estas son actividades que ya están en curso, ¿no? Entonces tiene que haber un elemento de ciertas medidas que tiene que corregir sobre lo que ya han venido trabajando, ¿no? Y que es de aplicación y fiscalización inmediata, además, ¿no? Entonces, eso era importante. ¿Por qué? Porque el tiempo del periodo de formalización, ¿no? Que es de un año y nuevamente después se posterga, entonces no es ambientalmente factible que digamos, un minero que esté en formalización no pueda cumplir obligaciones ambientales solamente porque está durante el proceso. Hay condiciones mínimas que sí debería cumplir aun cuando está en el proceso de formalización, ¿no? O sea, que, en otras palabras, que no sean exigibles al final del proceso, ¿no? Cuando obtiene la autorización de inicio o reinicio. Es por eso que se consideró esta primera parte que es de aplicación inmediata, que son para los digamos, los impactos más inmediatos. Pero también, a su vez, como se espera que estas operaciones continúen o que pudieran expandirse en el caso de que no hayan completado la totalidad del título minero o la concesión sobre la cual están operando, ¿no? También tiene que ver de manera preventiva cómo van a abordar y mitigar eso, ¿no? Entonces, es en esa línea que se han venido, digamos, diseñando el instrumento y evaluación del mismo. La siguiente etapa ya es la fiscalización de la aplicación, ¿no? Esto es muy importante porque el instrumento de gestión ambiental no es solamente un documento que yo cumplo, presento y ahí quedó. No, eso debe ser, digamos, como el ABC, ¿no? de lo que tiene que hacer cada día el operador, ¿no? Ya es la etapa de aplicación y fiscalización. Todavía no se ha entrado con fuerza en eso. En el caso de Madre de Dios, lo que se quiere es de que la mayor cantidad de mineros más bien vayan cumpliendo con estos requisitos para que después se vaya fortaleciendo la aplicación de los mismos, ¿no? Entonces, esperamos que en la medida de que esto vaya avanzando, por intermedio de la DREM, de Madre de Dios, ¿no? Y después ya ir haciendo la fiscalización y el seguimiento respectivo de la aplicación del IGAFON, ¿no? Gracias. Gracias, Martín. Quería preguntarle a Ignacio Montero, en la experiencia de, por ejemplo, Conservation X Labs, ¿qué otras experiencias alrededor del mundo pueden servir como buenos ejemplos o referencias para impulsar la innovación en procesos tan complejos como la pequeña minería en un contexto como la Amazonía? Gracias, Oreste. Yo creo que bueno, un ejemplo que nosotros mismos estamos, no por hacernos propaganda, pero que estamos trabajando ahora, es también un reto de innovación abierta a nivel global, enfocado en microfibra, ¿no? Y en reducir el uso de, digamos, estos pequeños plásticos en los textiles. Y también es
son procesos que abarcan pues distintos sectores, son problemas además que son que cruzan fronteras, ¿no? Son transversales a muchos sectores y que creo que requieren justamente la generación de alianzas a través de sectores públicos, privados, ¿no? Y que para que puedan sumarse. En general, creo que hay herramientas muy interesantes que han ayudado justamente, y las herramientas de los premios han ayudado, digamos, a acelerar hasta cierto punto la innovación. Por un lado, por ejemplo, los concursos de SpaceX, que fueron muy, muy famosos y que trajeron a muchos grupos, hasta, digamos, ejemplos alejados de la minería, pero que convocaron y mejoraron mucho ciertos procesos, como el que hizo Netflix, por ejemplo, para mejorar su algoritmo. O sea, son aplicables a cosas tan diversas como cómo eliges la película que ves, a cómo vamos al espacio de una manera distinta, y justamente creo que es una de las partes fundamentales de los procesos de innovación abierta, es traer distintas miradas, ¿no? Miradas que ya conocen bien el problema, pero miradas que a veces son frescas y que pueden no tener quizá no tienen, digamos, el beneficio de la experiencia, pero a la vez no tienes, a veces la experiencia también nos pone un poco de límites, ¿no? Y creo que ahí hay experiencias bastante valiosas en procesos, como te digo, muy, muy diversos, ¿no? Y creo que hay también, de la primera ronda, nosotros tuvimos uno de los ganadores, que es un caso interesante, y es una de las cosas que estamos intentando hacer ahora, es buscar también soluciones que no hayan sido necesariamente pensadas originalmente para este tema, ¿no? Y que puedas migrar y adoptarlas. Una de las soluciones, el equipo innovador originalmente lo que quería desarrollar eran como unos arrecifes artificiales para poder hacer campeonatos de surf. Y acabó con una solución que ayudaba, digamos, al procesamiento de oro finalmente, ¿no? Entonces, esas ideas y esa mezcla de experiencias, de perfiles, creo que son muy valiosos y muy interesantes. Gracias, Ignacio. Interesante el siempre traer una mirada distinta y aprovechar tecnologías que se utilizan en otros sectores y para otras cosas para traerlas a la problemática que estamos tocando el día de hoy. Quería terminar con una pregunta para la señora Francisca, para el señor Claudio. ¿Qué le dirían a sus compañeros mineros para que dejen de usar el mercurio? Bien, yo de mi parte sería que todos somos conocedores que el todo metal pesado, así como por ejemplo plomo, conocemos, ¿no? Y también del mercurio, es dañino para la salud. Y conscientes de estos, nosotros es necesario, por el bien de nuestra salud mismo, de uno que operamos todos los dueños mismos, que se llaman los dueños mineros, por el bien de ellos es necesario que todos tenemos que utilizar el oro limpio a través de mesa gravimétrica. Ahora, gracias también por participar. Quisiera como despedirme ya, ¿no? Por darnos esta oportunidad que he conocido que ahora, que hablando por el medio ambiente, nosotros conociendo podemos mejor mitigar todos esos impactos que hemos hecho y conscientes de los casos que debemos hacer, queremos cumplir. El operador minero tiene mejor intención, sino que siempre nos ha faltado siempre esta motivación y es posible hacerlo lo mejor, tanto también, por ejemplo, he entendido socialmente, ¿no? Por ejemplo, con los personales, el mejor trato, una remuneración justa, ya sea con las personales por contratos o con seguros, ¿no? Y eso se ha visto acá en esta etapa de la formalización. Qué bueno esta la intervención para a nosotros que fuimos olvidados acá en la zona
Y qué mejor que ahora hablamos de oro limpio también, alcanzar también a un precio justo también de este que tanto anhelamos también. Muchas gracias de haberme dado parte para mí a esta de proyecto por prevenir. Muchas gracias, Claudio. No sé si hay alguna palabra final de la señora Francisca también. Bueno, de oro limpio, los mineros tienen mesa gravimétrica, podemos todos, por la salud, allá es con mercurio, es veneno para nosotros y todos seguiremos usando estos, hay que lograr, hay que darnos tiempo para hacer estas cosas. Sí tenemos, entonces debemos utilizar estos para no estar contaminando por nuestra salud. Eso nomás yo diría a mis compañeros mineros allá en Puerto Maldonado y Delta 1. Gracias, señor. Gracias a ti, Francisca, y gracias a todos nuestros panelistas, ya siendo las 7 de la noche. Queremos ya dar por culminado este encuentro, agradeciendo nuevamente a Pedro Solano, Jorge Ayala, Ignacio Montero, Martín Arana y Francisca Mamani y Claudio Quispe por su participación en este evento. Estamos seguros que todos ustedes han recibido interesantes experiencias y puntos de vista que serán valiosos aportes a la búsqueda de posibles soluciones en torno a este tema. Agradecemos nuevamente a ACA y al INTE por la ayuda a la retransmisión del evento, así como a todos nuestros aliados de la difusión. Finalmente, queremos aprovechar esta ocasión para invitar a todos y todas a participar en la segunda conferencia llamada Ciudadanos por la Amazonía, Comunicación y Acción para la Conservación, que se realizará este jueves 23 de septiembre a la misma hora, 5:30 de la tarde, en la que se analizarán casos emblemáticos de experiencias e iniciativas de comunicación y marketing, así como intercambiar aprendizajes y reflexiones para la comunicación efectiva sobre delitos ambientales en la Amazonía peruana. Para más información sobre el proyecto Prevenir de USAID, pueden visitar el sitio web del proyecto, preveniramazonía.pe. A quienes están viéndonos desde la plataforma del evento, les invitamos a que puedan llenar una breve encuesta, la cual se encuentra en la barra superior de la plataforma y en el tablero de preguntas y respuestas. Nos vemos el jueves 23 para continuar con esta conversación en nuestro segundo evento. Muchas gracias y buenas noches a todos y a todas.